productivo. El que hace un trabajo productivo son las grandes masas populares del mundo. El rico solamente hace un trabajo especulativo. Por eso el rico maneja la bolsa de valores, el mercado bursátil, la bolsa comercial, maneja el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario, instrumentos que especulan el trabajo productivo de las grandes mayorías. Entonces, amigo, es el capitalismo, por esa actitud de reprimir a la mayoría económica, política, social, etcétera, hace que las grandes mayorías, por una necesidad, tomen sus recursos. ¿Y cómo se llama esa economía cuando las grandes mayorías toman sus recursos? Una economía planificada colectiva. Y a eso Carlos Marx lo llama sociológicamente el comunismo. Entonces el capitalismo, cuando más golpea a la mayoría, hace que el comunismo avance en el planeta. Y eso es lo que estamos viendo en el mundo entero. La crisis que atraviesa hoy en día el globo no es culpa de la mayoría, es culpa de una minoría que no quiere entregarle el globo a toda la humanidad, lo quiere mantener en pocas manos para que ellos sigan acumulando riqueza en desmedro de los 10.000 millones de pobres en el planeta. Por eso, compañeros, estas reuniones, ¿tú crees que la prensa te va a hablar? La prensa no. La prensa que tenemos es una prensa, amigo, que está sometida a la oferta y la demanda. Es una prensa que ha perdido la dignidad. Es una prensa que ha perdido la ética y la moral. Así, abiertamente, sirve al sistema. La prensa ve que es de día y le dice al pueblo que es de noche. Esa es la prensa que tenemos. Por eso ya no vienen a esta plaza, porque acá la emplazamos y le preguntamos: señor, usted periodista, usted hace poco entrevistó al ministro de Educación, entrevistó a muchos ministros y le dicen que esta tesis ha sido plagiada, esta tesis ha sido una copia. Oiga, amigo, y yo te pregunto, ¿por qué no le responde el ministro de esta manera? Señor, ¿y la Constitución no ha sido una copia? ¿Las leyes no es una copia del derecho romano? ¿Por qué no le responden así? Ellos me han enseñado, pues, señor periodista, el Estado me ha enseñado a copiar. ¿Por qué no le responden así? ¿O estoy mal? Acá hay compañeros que estudian Derecho, ¿verdad, amigo? Un estudiante de Derecho lo sabe, que todo lo que tiene el Perú es copia, carajo, de Italia, de Roma, del derecho romano. Entonces, amigo, hay que saber defenderse y hay que hablar con propiedad. Hay que demostrar la viveza ahí, pero no en la calle fastidiando a la gente. Ahí, cuando sepa tus derechos, amigo, afróntalo. Pero ahí está, pues, ¿qué hace la mayoría de gente cuando lo entrevistan? Agachan la cabeza, ¿te das cuenta, amigo? Ahí, levanta la cabeza. Ahí, haz prevalecer lo que sabes. Bien, compañero. Bien, compañero. ¿Alguna otra participación de repente, no? ¿Alguna pregunta hasta acá? Ah, gracias, compañerito. ¿Alguna pregunta? Sí, adelante. ¿Qué tal, Jaime? Una pregunta. Yo te quería hablar específicamente sobre el marxismo y el capitalismo. Yo, según lo que he estudiado ambas partes, tanto el marxismo como el capitalismo, el marxismo plantea una posición colectivista y el capitalismo una posición individualista. Pero en filosofía yo considero que ambos son arquetipos. O sea, ¿qué quiere decir arquetipo? Arquetipo es básicamente un modelo a seguir. Ese es el arquetipo en la filosofía. Y si yo me voy a poner un lado, por ejemplo, la mayoría dice que el marxismo no es un arquetipo, no es un modelo a seguir, y la mayoría dice que el capitalismo sí. ¿Por qué? Porque genera riqueza, genera inversión, ahí dentro están los monopolios, los oligopolios, etc. Pero en base a esas dos posiciones, yo quisiera que usted absuelva mis dudas y me diga cuáles son, por ejemplo,
las ventajas y desventajas del capitalismo. Porque yo sé que el capitalismo ha ayudado a que la gente progrese, pero sin embargo no lo considero el arquetipo perfecto como para defenderlo al 100%, como hacen algunas personas. Pero me gustaría que usted me absuelva esas dudas y me despeje, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas del capitalismo? Eso es todo. La ventaja del capitalismo es que se desarrollan grupos de familias y la desventaja es que golpean a las grandes mayorías. Es decir, si el capitalismo se desarrolla es porque lo hacen perjudicando a la mayoría. La privada vive de lo colectivo. Si no hay lo colectivo, no hay lo privado. Entonces, esa es la ventaja que tienen ellos. Y la desventaja es que agudizan la lucha de clases y hacen que la grande mayoría, por una necesidad, tomen lo que siempre les perteneció, ¿cuál? El planeta. Ahora, filosóficamente, estas dos clases sociales han tejido dos filosofías. La filosofía del idealismo y la filosofía del materialismo. ¿Qué es la filosofía del idealismo? Metafísica. ¿Qué es la filosofía del comunismo? Física. Fíjate. Por eso, el que defiende la concepción divina no puede intercambiar ideas. Nunca vas a ver un debate entre un filósofo del idealismo, de la concepción divina, contra otro filósofo del materialismo dialéctico. Jamás. ¿Por qué? Porque el idealismo es una falsedad, es una falacia. ¿Por qué? Porque nunca se demostró. Y como no se pudo demostrar, tuvieron que imponerlo a sangre y fuego en el mundo, en Europa y acá. En cambio el materialismo no. El materialismo lo buscamos todos nosotros. ¿A qué lo llama amar materialismo? A las relaciones materiales de existencia. ¿Qué es eso? El derecho al trabajo con la naturaleza. 2, a la comida. 3, al abrigo. 4, la salud. 5, la vivienda. 6, la familia. Irrenunciable por la humanidad. ¿Te das cuenta? El propio idealista busca eso. Yo recuerdo, de repente tú también habrás leído, en la Segunda Guerra Mundial había una hambruna. Oiga, y había un sacerdote que no había comido 3 días. Le pusieron acá el retrato de Jesús con la Biblia y acá el retrato de Carlos Marx con un plato de comida. ¿Qué crees que hizo el sacerdote? Se aventó, abrazó a Marx y comenzó a comer. ¿Qué te parece, amigo? ¿Ah? Ven, compañero. ¿Y por qué la gente critica? Bueno, la mayoría de personas critica tanto al comunismo y al socialismo, porque yo sé que la gente piensa de que hay países comunistas, pero nunca lo ha sabido. ¿Por qué? El comunismo es básicamente establecer una sociedad sin clases sociales. Establecer una sociedad sin clases sociales, y la antesala del comunismo, ¿qué es? El socialismo, donde dice que se deben socializar los medios de producción y que el Estado tenga el absoluto control de todo. Pero yo sé que lo que plantea el comunismo, vivir en una sociedad sin clases sociales, donde nosotros no nos discriminemos, donde nosotros no nos pongamos etiquetas porque según tu clase social tú perteneces a tal círculo, es así. Pero ¿por qué dicen que el comunismo es más que todo una utopía? ¿Por qué? Y el capitalismo no. ¿Por qué? Bueno, primeramente hay que estar documentado. ¿Quién dice que el comunismo es una utopía? Lo dice la iglesia, lo dice la derecha, lo dicen, pero no polemizan. ¿Tú alguna vez has visto una polémica en alguna prensa, en algún medio? No hay, pues no lo van a hacer. ¿Por qué? Porque van a esclarecer a los 10.000 millones. Y los 10.000 millones al siguiente día van a tomar el planeta. ¿Te das cuenta, compañero? Entonces, y nunca vas acá lo puedes ver.
acá, pero en una pantalla televisiva jamás. Tampoco vas a ver una polémica entre un filósofo del idealismo y otro del materialismo, porque si se da ese debate, al siguiente día nadie va a ir a la iglesia. Ellos no son tontos. Mejor hay que trabajar con el oscurantismo. Oiga, yo pregunto, una sociedad en donde la contradicción no era el hombre, sino la naturaleza, ¿existió o no existió? La primera sociedad, la sociedad primitiva, donde el hombre no explotaba al hombre, sino a la naturaleza. A eso Carlos Marx lo llamó comunismo. Ahora sácale el membrete de comunismo. Dime, ¿no luchamos por eso o alguien no lucha por eso? Ya estoy preguntando, pues, compañero. Entonces, sino que la derecha tergiversa. ¿Por qué? Porque hoy en día el capitalismo ha hecho que el hombre no lea. Por ejemplo, el fujimorismo, ¿qué dice? Olvídate de lo que pasó. Empieza de acá para adelante. Pero no te olvides del capitalismo. No te olvides que siempre vas a ser explotado. Eso te das cuenta, amigo. El hombre no. El hombre tiene una explicación. ¿Por qué? Porque el hombre es un ser psicobiosocial. ¿Por qué el hombre es un ser bio? Porque busca y lucha por un trabajo digno y el alimento. ¿Por qué el hombre es un ser social? Porque nos necesitamos unos a los otros. Aunque tú estés buscando fantasmas, duendes, a Tom y Jerry, Dios, el ángel, amigo, en la práctica buscas tu alimento. 2. ¿Por qué somos sociales? Porque entre nosotros nos buscamos, nos necesitamos. ¿Y por qué somos psico? Porque tenemos un encéfalo craneano, tenemos cerebro y cerebelo, tenemos neurona. ¿Para qué? ¿Para qué? Para preguntarnos, ¿por qué si el planeta es rico, por qué en este planeta hay ricos y pobres? ¿Por qué? ¿Ah? ¿Qué pasó en la sociedad? Y comienzas a investigar. Pero no me creas a mí, si no investiga. Y te vas a dar cuenta. ¿Por qué crees que el capitalismo en el mundo no reprime al comunismo? ¿Por qué es verdad o por qué es mentira? El capitalismo reprime a la verdad, a la mentira te le impone. ¿Me dejo entender? Y ahí está, pues, compañero. Por eso es que en el mundo entero, vuelvo a repetir, no puedes ver a alguien que te explique qué es el comunismo, qué es el socialismo, porque el capitalismo, con las líneas cablegráficas en el mundo, manipula la conciencia del hombre. Eso es. Por eso nosotros acá abrimos el abanico a todos los medios. ¿Por qué? Porque yo te hablo con propiedad. Yo te hablo lo poco que he aprendido en mi carrera política. Pero yo no voy a pelear con nadie. Aunque acá hay compañeros que mentalmente me insultan. Insúltame, amigo. No me vas a dañar, amigo, mi posición. Hay otros, ¿saben qué? Hay otros que me desean la muerte. Amigo, ¿saben qué? Estamos, amigo, acá para intercambiar posiciones políticas, económicas, sociales, de lo que hemos bebido, de los grandes hombres de los claustros universitarios que han aportado a las ciencias económicas, a las ciencias sociales, a las ciencias políticas. Para eso estamos acá, ¿verdad? Pero no para mirarnos con cólera, porque tienes una posición y yo tengo otra. Si tú tienes una posición contraria a mía, oiga, bienvenido. ¿Tú crees que porque tienes tú una ideología contraria a la mía, te voy a meter preso? ¿Te voy a torturar? ¿Te voy a quemar como lo hizo el fujimorismo? No, pues, compañero, acá no. Esto es una escuela política, me dejo entender. Y acá, amigo, nos debemos. ¿A qué? Nos debemos, pues, amigo, a que el hombre, cuando entra a intercambiar ideas, a eso lo llamamos desarrollo. ¿Ya, compañero? Bien, sí, joven.
Bueno, Ahí la señal del Wi-Fi. bueno, yo la única crítica desde mi punto de vista, porque bueno, yo soy de profesión psicólogo, desde el punto de vista empático y humanista, yo la única crítica las dos críticas que le puedo dar al capitalismo es la explotación que hay hacia el obrero y hacia las personas de a pie. Porque yo sé que muchos critican a Marx y muchos, yo incluso he deseaban que Marx estuviera muerto por sus ideas, por las ideas que supuestamente él ha generado y se ha cargado millones de vidas. Pero yo no creo que es así, porque lo que denunciaba Marx en cualquier momento se iba a denunciar. Si no iba a ser denunciado a finales del siglo XIX por Carlos Marx, yo sé que hubiera aparecido otro Carlos Marx y hubiera denunciado toda la explotación que había hacia el obrero. Pero las únicas dos desventajas generales que yo veo del capitalismo es esa, la explotación hacia el obrero y la contaminación. Porque nosotros sabemos que con el capitalismo también surgió y se acrecentó más la contaminación por parte de las empresas, y ya pues vemos que ya surge el calentamiento global, surge ya que la tierra cada vez ya no va a ser más fértil con el tiempo. Esas son las dos únicas críticas que le podría dar al capitalismo. Bueno, eso es todo. A ver, compañero, a ver si nos ponemos un poco tranquilos, pues, amigo. Voy atrás del árbol, por favor, atrás del árbol, compañero. Atrás del árbol, compañero. Por favor, ¿ya? Bien, hay que guardar un orden, pues. Sí. Somos estudiantes de Bausat y Mesa, queremos hacerle la pregunta. Sí, pero ¿qué vienes? Estudiantes de... Dale el micro, a ver. Solo a ver Dígase la cámara. Bueno, para la Universidad Jaime Bausat de Mesa, ¿qué es para usted la libertad de expresión y si cree que se está cumpliendo? Primero yo quería, disculpe señor juez, porque quería la respuesta del psicólogo, lo que dijo... Sí, señorita, voy a responderle, discúlpeme, sí, voy a responderle lo que planteó el amigo. Miren, los males de la sociedad surgen con la propiedad privada. La pena de muerte surge con la propiedad privada. Primero el Estado esclavista, luego el Estado feudalista y ahora el Estado burgués. ¿Cuál es el meollo del asunto? La propiedad privada. ¿Ya, compañeros? Entonces, en contradicción de la propiedad privada, amigo, está lo colectivo, es decir, la participación de la humanidad con el globo, que siempre fue así, porque el hombre nunca nació dependiente. El hombre siempre se desarrolló como contradicción de la naturaleza. Eso es, compañero. La afirmación siempre fue el hombre y la negación fue la naturaleza. ¿Y cuál fue la negación de la negación? El desarrollo de la sociedad. Lamentablemente, después de 6.000 años se fractura la sociedad en dos clases y surge la lucha de clases hasta hoy en día. ¿Ya, amigos? ¿Bien? Bien, compañero. Bueno, sí, ahora sí, bien. Gracias, amiguito. ¿Dónde está? Gracias. Para la Universidad Jaime Bausat de Mesa, para usted, ¿qué es la libertad de expresión y si cree? Para la Universidad Jaime Bausat de Mesa, para usted, ¿qué es la libertad de expresión y si cree que se está cumpliendo? La libertad de expresión es cuando el hombre en el mundo expresa todos los aportes que han hecho hasta hoy en día la humanidad. Ciencias sociales, ciencias naturales, ciencias políticas, etc. En cambio, en el Perú no hay libertad de expresión. ¿Por qué? Porque hay una ley antiterrorista, que si tú hablas de una ideología, automáticamente vas preso. Por eso es que no hay libertad de expresión. Acá yo no limito a nadie. Acá vienen amigos apristas, fujimoristas,
izquierdistas, comunistas, y todos participan. Pero para el Estado es negativo, una ideología. Por eso han elaborado la ley de apología al terrorismo. Entonces no hay pues libertad de expresión. ¿Me dejo entender? Bien. ¿Qué pediría a las autoridades para que se pueda cumplir en tal caso la libertad de expresión? En primer lugar, el cambio de constitución. Si no cambiamos esta Carta Magna, va a seguir peor de lo que estamos. No lo estoy diciendo yo de manera particular, sino es un clamor popular, no solamente en el Perú, sino en el mundo entero, que el capitalismo colapsa porque ha dañado a las grandes mayorías en el planeta, a los pueblos oprimidos, lo ha hecho cada vez más pobres. ¿Por qué? Porque el dinero que recaudan es para sus intereses y para la carrera armamentista, y de esa manera poder disputarse los mercados entre superpotencias y seguir controlando la hegemonía de las grandes mayorías y de los recursos. ¿Ya, amigo? Bien. Sigue el camino. No sé si me permite hacer una pregunta al público reunido aquí, si ellos también consideran que si existe o no existe una libertad de expresión. ¿Me permite? Porque lo estaba escuchando usted. ¿Sí? A ver, le vamos a preguntar, ¿usted considera que existe una libertad de expresión? No. Los perversos serán exterminados de la tierra. Mira, la libertad de expresión pues, es cuando uno quiere expresarse abiertamente de todo lo que uno desea expresarse. Por eso se llama libertad de expresión. Pero cuando te van a contener algo que tú no puedas idealizar, expresarte de una idea que supuestamente mantienes, o de tus ancestros, puede ser de la vivencia, de algo cultural, entonces no es libertad de expresión, sino sería pues una limitación de expresión. Quisiera que todos me respondan a ver si se puede, ¿no? De manera masiva, si consideran que sí existe o no existe la libertad de expresión en el Perú. ¡No existe! ¡No existe! ¡No existe! No, ¿existe o no existe? ¡No existe la libertad de expresión! ¡No existe! La Constitución nunca existió. Cambio de Constitución. A ver, una vez más, ¿existe o no existe para ustedes la libertad de expresión? Tiene que cambiar la Muchas gracias, seríamos su opinión. Muchas gracias. ¿Alguna otra? Bien, compañeros. Bien. A los alumnos de la Universidad Bausat Mesa, los saludos de todos estos hombres que vienen a la Plaza San Martín, y fundamentalmente para hacer un análisis de diferentes ángulos económicos, políticos, sociales, y base todas las ideologías. Entonces, nuestros saludos a la universidad y a los estudiantes de la Bausat Mesa. Gracias. Compañero, sí. La universidad, ¿de qué manera y cómo lo toman la expresión de la libertad? Quisiéramos que nos explique de manera así, corta, que sea corta y precisa. No sé si estará en su alcance de la universidad. Mi respeto de la universidad. Pero de manera personal, No pueden dar su representación. El micro. Gracias.
Con micro, que no se escucha. Que las personas puedan ser oídas de las problemáticas sociales que haya a través de nosotros que es analizado y se han solucionado. Ese es nuestro objetivo. Pero lo que se cumple en la realidad es que trata estrictamente de nuestra parte. Nosotros apoyamos a la libertad en todo el sentido de la palabra. De expresión, de pensamiento, de acción. Nosotros desde hace muchos años en prensa consideramos que somos jóvenes que tienen que ver con Bien, compañero. Bien, amigos. Palma para los estudiantes, ¿no? De la Bauxón de Mesa. ¿Ya, amigo? Han venido a hacer un reportaje. Gracias. Chao, hasta luego. ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! Bien, compañero. Bien, amigos. De repente el compañero se fue. De repente alguna otra participación, amigos. Sí. Sí, amigos. De repente alguna otra participación. Hemos hecho un balance de lo que ha hecho ayer o de lo que aprobó ayer el presidente Castillo en Junín, en Huancayo, y todas las organizaciones populares lo apoyaron. ¿Ya, compañero? En Junín. Ahora está en Puno. Ya está enviando los proyectos de ley al Congreso. Ojalá que el Congreso, amigos, lo ratifiquen. Uno de los proyectos de ley es la nacionalización de la leche. 2, la eliminación del peaje. 3, que el agricultor tenga que vender directamente al consumidor. Es decir, compañero, hay cosas, amigo, de que el pueblo de Junín y de Huancayo prácticamente lo ha aplaudido. Hoy en día está en Puno y así sucesivamente. Recuerda, compañeros, que el día martes 12, ¿no?, se inaugura la refinería de Talara, y la refinería de Talara va a empezar a producir 95.000 barriles de petróleo diarios. Oiga, eso ha escuchado la derecha y sabe que ha hecho Acción Popular. Ha elaborado un proyecto de ley para que lo apruebe el Congreso, diciendo que todas las empresas petroleras que terminan su contrato tienen que ser renovadas por 40 años más. ¿Qué te parece, compañero? Por eso, amigo, por eso hay que estar al tanto de lo que hace el Congreso. ¿Por qué? Porque ahora sabemos, amigo, que el Congreso sigue siendo obstruccionista. Por eso en Huancayo, por eso en Ica, el pueblo dice que se cierre el Congreso, el cambio de constitución y que se vayan los monopolios. Ese es el clamor que está haciendo Ica. Bien, compañero. Bien, ¿alguna otra participación? Jaimito, lo que en Huancayo se han manifestado la población en general, como persona, como ciudadano peruano, a mí me ha hecho sacar una conclusión de que el Congreso es el escollo del Perú. Lamentablemente, si que realmente existe la libertad de expresión, me expreso de esa manera. ¿Por qué? Porque todos los peruanos hoy en día, el día martes 5 de abril, nos hemos dado cuenta de que un grupo de terroristas que vienen de acá, de Surco, Miraflores, La Planicie, han venido prácticamente a hacer lo que han querido, un laberinto acá en el centro de Lima. Entonces vale decir que ese grupo de gente ha querido tomar el Congreso y capturarlo prácticamente al presidente Castillo. Ese ha sido su objetivo, y hacerlo de repente cualquier piñata y hacerlo renunciar en el momento, ¿no? El servicio de inteligencia se ha trabajado, por eso se ha dictado el estado de emergencia, porque si no hubiera sido pues ya no ni quiero hablar de ese tema, porque hubiera sido de lo que nunca hubiéramos olvidado, ¿ya? Entonces, ¿por qué le digo el Congreso es un escollo? Definitivamente yo he sacado una conclusión, que ellos no quieren perder el poder.
porque el verdadero poder emana del pueblo, todos los entendemos. Entonces, de todas maneras, supuestamente la prensa manipula a todos, de que se van a quedar 40 años, 50 años en el poder si cambian la constitución política del Estado. Y es mentira. La gran mentira y la gran verdad es que ellos van a perder el poder, sí. ¿Por qué? Porque la población en conjunto, si realmente nosotros nos unimos a una sola voz y conformamos una asamblea constituyente, ¿qué estaríamos haciendo? Le estaríamos, lógicamente, quitándole el poder, porque en este momento el gobierno de turno, que es del presidente Castillo, ha presentado más de 25 proyectos de ley en favor de la población. ¿Quién no lo aprueba? El Congreso. Y al no aprobar el Congreso, lamentablemente todo se obstruye, o sea, nada se puede ejecutar. Entonces la Asamblea Constituyente es una apelación del pueblo para poder conformar esa Asamblea Constituyente, que va a ser un Congreso superior a este Congreso, ¿no? Si este Congreso no quiere aprobarlo, está la Asamblea Constituyente para que se pueda aprobar todas las leyes y encima modificar la Carta Magna que hoy existe. Lamentablemente, el Congreso se ha convertido para mí en un directorio de una empresa, de los grandes empresarios, que los elaboran su ley, en 24 horas se los aprueban, y para el pueblo, nada. Por eso es que la población se ha levantado y está reclamando. Pero los pseudo periodistas, ya que esta profesión es muy buena, pero es bien vil para desinformar y como también para informar, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Cumple su papel en dividirlos, en que la persona normalmente debería de escuchar e informarse, como hay veces aquí Jaimito nos orienta de algunas bases de lo que es la política. Y lamentablemente ellos no, como lo dice Jaimito, que nunca nos van a explicar, pero lamentablemente tenemos que llegar y apelar a convocar a una asamblea constituyente para que se modifiquen las normas que no nos deja avanzar. O sea, ellos nos tienen de por vida, nos van a tener de esa manera. No. Por eso que toda la población en su conjunto, a una sola voz, tenemos que ir pues a decirle a este Congreso: ¿nos apruebas? ¿Sí o no? Que nos den una respuesta, porque esos proyectos de ley no se presentó. Listo, muy bien. De repente les estoy molestando a ustedes por mi intervención, ¿no? Está bien. Intervención. Bueno, Jaimito, yo quisiera que me hacerlo, pues, de mi pregunta va a ser, ¿qué podemos hacer en adelante, por decir, cuando si llegamos a ese cambio de constitución y para desarrollar, ¿no? Bien, compañero, palmas para el compañero, hay que aplaudirlo porque lo que ha dicho es cierto. ¿Qué le respondo yo a esa pregunta? Amigo, creo que acá la mayoría lo sabemos. Lo están diciendo ellos. Un cambio de constitución es un conflicto social. Un cambio de constitución es una guerra. ¿Por qué? Ahí no está Castillo. Castillo tiene en su programa, tiene un punto que dice la nueva ley agraria. ¿Tú crees que eso va a permitir el Grupo Romero, que controla la agroindustria y el banco de crédito? Castillo en su programa plantea la nueva ley de la minería. ¿Tú crees que el Grupo Buenaventura, Roque Benavides, va a permitir que le quiten los yacimientos de oro que en contubernio saquean con las transnacionales? Jamás. Entonces, compañero, recuperar nuestra riqueza
Es una guerra. Si no, no vamos a hacer nada. Han pasado 200 años con capitalismo, 200 años con inversión. Yo te pregunto, dame una región desarrollada, una sola región. Entonces, ¿cómo le puedes creer a este sistema? El resto ya es fanatismo, ¿me dejo entender? El resto ya es dogmatismo, ¿está claro? ¿Por qué? Porque el capitalismo, así como no ha desarrollado al Perú durante los 200 años, en el mundo entero no ha desarrollado ningún país, ni un solo país. Mira, Norteamérica, esta superpotencia en crisis económica, política, social, comercial y tecnológica. Mira sus habitantes. John Biden ha tenido que grabarle un impuesto a los archimillonarios y le está repartiendo a los pobres norteamericanos en bonos para que no insurjan, para que no se movilicen. Eso es, pues, eso es un país desarrollado. Mira Alemania, en crisis. España se moviliza. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué capitalismo estamos hablando? ¿De qué libertad hablamos? Entonces, compañeros, las cosas están bien claras. Compañeros, voy a proseguir con las preguntas.